¿Cómo cierra este fin de año la economía paraguaya? El gobierno exalta algunos indicadores macroeconómicos, sin embargo, nuestra gente, o parte de ella, está peor. El sector productivo clama por políticas de refinanciamiento de créditos que le fueron otorgados, quienes aún sufren las consecuencias de la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Cómo estás, Augusto? Estamos muy bien, el segundo día de la semana. Del último mes del año. Del último mes del año. Ya hay sones navideños en lontananza. Así que arranquemos el programa de hoy y vamos a el reconocimiento de campo. Mario Abdo Benítez se jacta de que Paraguay es el país menos perjudicado durante la pandemia. Incluso sus colaboradores más cercanos refieren a diario las felicitaciones otorgadas por el Fondo Monetario Internacional por el excelente manejo económico en este tiempo. Se basan en indicadores macroeconómicos para concluir que estamos bien. Sin embargo, nuestra gente, o gran parte de ella, está cada vez peor. ¿Cómo se explica esta contradicción? Probablemente esa contradicción ni se explica ni se resuelve porque la macro y la micro son las dos alas de un mismo vuelo. El problema es que a veces te ocultan una y te resaltan otra, ¿no? Efectivamente. Cuando a eso le pasa a un avión, generalmente... Sí, se queda sin una. Y se queda sin todo. Pierde sustento, pierde sustento. Hoy, para hablar de este tema, tenemos un economista como invitado de mucha capacidad, en mi opinión al menos mejor paradas ante la realidad está su ficha. José Luis Rodríguez Tornaco, máster en Economía, especialista en elaboración e investigación de políticas públicas, ex viceministro de Industria. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por su visita y muy elegante, por cierto. Muchas gracias, don Augusto. La elegancia está en los ojos que lo ven, así que se agradece. Mucho piropo, Jack. Mucho piropo. Cuando el diablo te acaricia es porque tu alma quiere. Sí. Además, un reciente entrevistador de alguien que estuvo aún triste de ser... Una pizca. Pocos tuvieron el privilegio de realizar esa entrevista. Benjamín, audiencia, buenas noches, un placer compartir con ustedes y a las órdenes. Igualmente. Bueno, José Luis, la economía siempre aparece como una cuestión árida, en realidad es nuestro pan de cada día, entonces tenemos que ver identificar cuáles son los problemas y sus posibles soluciones. Pero para eso tenemos que partir de la realidad. El gobierno dice palabras más, palabras menos, que está todo bien. ¿Quién no quisiera ser optimista? Yo soy un optimista, pero a veces... distorsionar la realidad o no tomar toda la realidad en su conjunto nos desarma para hacer frente a las adversidades. Y si estamos tan bien, ¿cómo se explica que haya tanta gente que está tan mal? A ver, Benjamín, el economista suele ser un profesional que cuando ve que tenés la cabeza congelada en el hielo y tus pies ardiendo en el fuego, te puede decir en promedio vos estás bien, aunque estés en una situación complicada en ambos extremos. Entonces hoy nos dicen la economía paraguaya cierra el 2021 con un 5% de crecimiento. Y lo que no nos cuentan es que este crecimiento es comparado con 2 años consecutivos de reducción en la torta económica que nos tocaba a cada uno. Y nos dicen... es el que menos cayó en la región, la economía que menos cayó. Y este discurso es complicado porque cuando haces estas pirotecnias estadísticas, es como cabalgar sobre un tigre. Si lo tenés dominado, sos la estrella del espectáculo, pero si se te da la vuelta, vas muerto. Y hasta aquí nos decían, éramos los que menos caímos. Y les advertíamos, ojo que va a venir el año que viene, y hoy el 2021, con ese 5%, somos la economía que menos crece en la región. Entonces, ni éramos... Junto con Bolivia, ¿verdad? Junto con Bolivia. Entonces, ni éramos tan fantásticos en la pandemia, ni tampoco somos tan desastrosos ahora en la recuperación. Pero, ¿qué es lo que implica esto? Y esto implica una realidad
que la gente la siente. Entonces, cuando el gobierno te dice, hemos crecido 5% y tenemos 7 meses consecutivos de recuperación de acuerdo al indicador mensual de actividad económica, y hoy a las 11 de la mañana el Banco Central publicó su encuesta de situación económica y 400 familias le dijeron que la situación económica está entre igual o peor en casi un 80% de los entrevistados. Entonces, lo que ustedes perciben es una realidad medible por el mismo gobierno. Por lo tanto, la economía no deja de ser una ciencia social que tiene como objetivo al ser humano. Y si yo les digo a la gente, crecimos 5%, pero ocurre que al otro lado doy la vuelta al manual y encuentro que la pobreza creció en casi 3,5% después de casi 15 años, entonces eso quiere decir que no le llega a la gente. Y eso es lo que la misma gente le está diciendo a las autoridades en las mismas encuestas del Banco Central. El índice de situación económica tiene un nivel de 50 cuando es óptimo. El banco publicó hoy que está en 30. O sea, a ver, una cosa es el efecto rebote midiendo, porque a nosotros pues, nos gusta mucho todo lo que es decir, teniendo en cuenta la base estadística, pero en realidad, hablando mal y pronto, lo que significa es, comparando de dónde venimos, apenas estamos recuperando los niveles del 2018. Por eso nos hablan de niveles prepandemia. Por eso la gente siente que su situación está igual o incluso peor, porque recién vamos a llegar con este 5% al tamaño de la torta de 41,000 millones que teníamos en el 2018. Y como al señor presidente le encantan las alusiones místicas, yo le recuerdo siempre la parábola de los talentos. Te entregan 1 y tenés que hacer 10. Tenés que compararte con lo que recibiste. Y lo que recibiste es una situación, convengamos, por viento de cola, por la pandemia, por el viento norte. Pero la situación de la cual venimos, recién la estamos recuperando hoy. Por lo tanto, hablamos de un casi trienio perdido. ¿Por qué? Porque el crecimiento, el tamaño de la torta que vamos a distribuir y que nos tocará a cada uno, recién ahora tiene el tamaño del 2018. Por eso la gente nos responde como responde. O sea, que me hace recordar de un sociólogo paulista, José de Sousa, muy paulista de nombre también, digo muy portugués, cuando decía, nos decía, paren todos, tomen el lápiz porque voy a decir una frase inmortal. Y todos nos detuvimos porque pensábamos que era absolutamente ridícula. La frase era, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Se parece bastante a eso y quería preguntarte al respecto de ello. Eso le emuló a Sócrates. Sí, por eso. Aristóteles. Porque tiene que ver con esto. ¿Cuánto perjudica o solamente perjudica en términos de fogueo, digamos, y del debate mediático, o también puede llegar a distorsionar las acciones económicas el hecho que un gobierno utilice medias verdades para dibujar el paisaje de la economía? Por supuesto, porque yo te doy un ejemplo. Cuando a principio de año el gobierno envía la ley más importante, que es la de presupuesto general de gastos de la nación, establece unas metas. Por ejemplo, dice, la inflación será del 5%. Todo el sistema bancario toma eso de referencia y como él tiene que ganar en términos reales, dice, sobre ese 5% del gobierno, yo le aplico otro 5 que quiero que sea mi ganancia, entonces la tasa que pagará Juan Pueblo será de 10 para arriba. Imagínate, 14,000 millones de dólares en créditos hay en el sistema, que han tomado la referencia de las verdades o mentiras del gobierno para establecer la política pública del crédito, que le llega a cada uno de nosotros en las viviendas, en la tarjeta de crédito,
en el crédito que uno quiere sacar para ampliar sus empresas y ampliar sus inversiones. Entonces, por supuesto que las señales, por eso a veces se minimiza y se dice, el tamaño de la economía en Paraguay hay un 85% privado y un 15% apenas público. Pero ese 15% es señales que se envían al sector privado, con lo cual yo sé cómo se moverá ese 85% restante. Entonces, cuando nosotros hablamos que este año vamos a cerrar en un 5% y que el año que viene los números nos dicen que volveremos a empezar de cero para retomar nuestra senda de crecimiento entre el 3 al 4%, 3.7 dice el central, puntualmente nos dice servicios, comercio y un poco industria. El resto de los sectores todavía dependerá de muchos otros elementos. Y esos elementos para el año que viene tienen que ver con un tema muy relevante. Por suerte, se establece que el gobierno va a tener crecimiento negativo. Por lo menos lo van a intentar. Significa que el gasto público tratarán de controlarlo, porque a mí me preocupa el calendario electoral activado ya extemporáneamente, en donde uno escucha a ciertos candidatos, sobre todo el oficialista, empezar a prometer a los de Itaipú, vamos a darle sus reivindicaciones salariales. Se reúne con los funcionarios de tal gremio, vamos a apuntar a los... Entonces, nos da la sensación que la intención desde la cartera técnica del Ministerio de Hacienda es una, pero la agenda política es otra. Efectivamente. Partir de la base de que la estabilidad económica es necesaria para cualquier política de desarrollo, sería absurdo polemizar con esto, digamos, nadie cuestiona. Y cuanto mayor es el crecimiento, mejor. Tampoco nadie cuestiona. Tiene que ver con una torta lo más grandecita posible. Ahora, como el ejemplo de la torta es ilustrativo, el problema es cómo se distribuye la torta. La torta que sea grande per se no dice nada, o dice mucho en el sentido de quiénes son los que se benefician de ella y quiénes no están invitados a la mesa. Porque si tenemos un aumento de la pobreza, si tenemos un millón de chicos que no estudian ni trabajan, si tenemos una situación en la salud pública en la que la gente tiene poco o casi ningún acceso a ella, si tenemos los problemas que tenemos en la educación, esta es la otra parte de la realidad. ¿Cómo se enfrenta esto? Porque lo demás es termina siendo cuento chino. Bueno, es muy importante entender que el crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo, pero lejos está de ser suficiente. Entonces, crecimos 5%, y en relación a lo que vos mencionás, yo quiero contarles que cuando hablamos de pobreza y el aumento, estamos hablando en un escenario de un año en el que hubo Putubó, Ñangareco, Añuá, todos los planes sociales que se implementaron y que el gobierno utiliza, hoy lo visto en la presentación del ministro de Hacienda, decir, cito, gracias a las transferencias del 2021 se evitaron que 250.000 paraguayos entren a la extrema pobreza. Con esta premisa, yo les digo, en el 2022 esa plata ya no hay. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Sí mismo, va a aumentar. Obviamente, en la medición del primer trimestre que vamos a tener por el INE de la pobreza, hay que prepararse para encontrar números preocupantes, porque definitivamente en el tema pobreza extrema y en el tema pobreza total se va a empezar a ver la foto de lo que realmente ocurrió, porque los subsidios fueron necesarios, pero ya se descontinúan, y a partir de ahí vamos a tener que vivir una situación a la que nosotros mismos decimos de qué nos sirven los números macroeconómicos, del crecimiento del 5, del tamaño de la torta que me habla, si al final la calidad de vida de la gente termina empeorada. Además la discontinuidad de tales servicios
hará de nuevo una nueva pintura del balance de la pobreza en Paraguay automáticamente, ¿ya? 900 asentamientos solo en Central. Por eso. Ahora, hay en el mundo de la economía, se estudian alternativas a esa forma de compensar, digamos, la extrema pobreza, o no existe otra que las entregas condicionadas. Hay modelos inclusive en Paraguay exitosos, Augusto. Yo te voy a dar el nombre emblemático de Marquetalia. En época de Nicanor, ¿se acuerdan? Marquetalia era uno de los asentamientos con mayores índices de delincuencia, problemas graves realmente de formación de grupos ideológicos complicados. ¿Qué es lo que se hizo? Se remodeló, se instaló una industria, maquilas, porque hay gente que nos sostiene, no, la maquila no es importante, con más de 2.000 empleos dignos, con madres solteras empoderadas, con bonos que implicaban cesta básica, no dinero para terminar en gastos de alcohol. Con ese tipo de modelos se redefinió lo que es Marquetalia. El modelo del barrio San Francisco incluía la radicación de una industria y de un parque industrial que se abandonó, y no se abandonó por casualidad. Porque yo le quiero hacer una con flechas con ustedes que están muy informados. Proyecto Estrella Metrobús, levantado e incinerado. Proyecto de los Lince, levantado e incinerado. Proyecto Barrio San Francisco, abandonado. Y ahora les canto el proyecto de edificio de gobierno que iba a implicar un tremendo ahorro para todas las oficinas públicas que alquilan y que es un negocio para cierta gente, que debería de haber estado entregado ahora en diciembre. Se quedaron sin fondos para el equipamiento, se quedaron sin fondos para el cableado, no tienen rubros para la seguridad, para cuidar esa infraestructura que está hoy. Entonces, no hay, es sencillo, hay un denominador común. Te olvidaste de la sede de la Universidad Paraguay-Taiwán, ¿no? La sede de un programa emblemático para jóvenes paraguayos hoy está en discusión porque no quieren hacer el edificio. Entonces, hay un denominador común de querer quemar proyectos que le favorecen a la gente por el simple hecho que eran del gobierno anterior. Y ese tipo de situaciones, al final, retomando con tu pregunta original, si hubiéramos tenido en el barrio San Francisco la continuidad de ofrecerle a industrias maquiladoras, de textiles, que necesitan costurera, que necesitan una mano de obra, se iba a conseguir asentar en ese lugar, darle las opciones de trabajo y el modelo iba a ser otro. El tema es interesantísimo. Además, no solamente continuidad, si vos considerás que tenés una alternativa superior, adelante. Pero la alternativa fue la nada, retroceder en vez de mantener o avanzar o cambiar positivamente estos proyectos. La alternativa fue estrangular. Así mismo, la nada. José Luis, tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida ya volvemos. Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, el economista José Luis Rodríguez Tornaco. José Luis, este cuadro de situación no es precisamente muy favorable, aunque se parte de una realidad que podríamos, digamos, avanzar en esa dirección. Se va a recuperar los índices de crecimiento del 2018. Empezamos de vuelta, se dan de vuelta las cartas. ¿Cómo se están repartiendo cuáles son las perspectivas en función a cómo se reparten de vuelta las cartas? Mencionabas el presupuesto general de la Nación, nada nuevo bajo el sol, un presupuesto que privilegia las obras públicas, que no le da ni 5 de pelota, con el perdón de la expresión, a las viviendas sociales, por ejemplo, que genera mano de obra, responde a un problema social al mismo tiempo. En general, nada novedoso en esa materia. ¿Cómo ves, para qué podemos prepararnos si miramos el año que viene? Bueno, a ver, hay un motor del crecimiento que es virtualmente autónomo e independiente a las acciones públicas. Creo que vamos, Dios mediante, si el clima ayuda, la agricultura va a ayudar un poco, la construcción privada también. Ahora, en lo que mencionabas, nada nuevo en el presupuesto. A ver,
250.000 compatriotas hoy que viven del subsidio en sus diversos programas. Casi 650 millones de dólares sin financiamiento. Y un elemento complicado. Vamos a tener un año político en el cual anoten que las manifestaciones van a ser la orden del día. Los médicos, los docentes, todos tienen promesas de aumentos salariales y eso creo que el momento político va a hacer que la clase política empiece a mirar con ojos bastante benevolentes ese tipo de pedidos. Entonces, tenemos un escenario en el que el retorno a la normalidad fiscal y monetaria, implica básicamente una racionalidad en el gasto, van a bajar el gasto y vos me decías, Benjamín, van a hacer una apuesta a la obra pública. En el 2019, 3,9% del Producto Interno Bruto se gastó en obras públicas y para el 2022 se prevé 2%. O sea, no hay tanta comodidad ni espalda como para gastar en obras públicas. A tal punto que hoy hay casi 400 millones de dólares de deuda a las contratistas públicas. Ojo. Entonces, ¿qué hacen hoy los contratistas públicos? Van con su certificado a los bancos que le descuenten. Para que les descuenten. ¿Y a cuánto les descuentan si la inflación es el 7%? O sea, hay una serie de elementos que subyacen y que están todavía controlados, probablemente con la expectativa de que esto mejore, que la recaudación mejore, pero el elemento preocupante es justamente hasta dónde la administración pública va a poder llevar a cabo todos esos planes en un escenario como el que ya se está moviendo, que es el tema político. Eso te iba a preguntar finalmente de mi parte, casi está acabando el programa, José Luis. El tema electoral me preocupa mucho desde esa perspectiva. Es como el Estado se transforma en tesorero y timbero al mismo tiempo, digamos, ¿verdad? Y ¿qué gravedad le ves, digamos, a esta exacerbación pero tan prematura de la campaña electoral? Y a veces como muestra vale un botón. Digo, en lógicas de lo que vamos a bancar como ciudadanos para la candidatura del Toro Velázquez. Y te doy un dato. El puente original Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, empieza con un proyecto en una reunión bilateral en Brasilia con un presupuesto de 40 millones de dólares. Un año después elevan a 65 millones de dólares. Ayer anunciaron que va a salir 90 millones de dólares. Y te doy un detalle más. Le dan el manejo de 90 millones de dólares. La municipalidad. Al municipio de Carmelo Peralta, cuyo presupuesto no pasa de 400.000 dólares y que tiene 2 denuncias por malversación por la Contraloría ante la Fiscalía. Les ruego, visiten el municipio de Carmelo Peralta, vayan y dimensionen si tiene la posibilidad técnica de ejecutar 90 millones de dólares para un puente. ¿Por qué se hace este mecanismo? Para obviar el control, porque será un acuerdo, como el municipio tiene espalda para aprobar un presupuesto ampliatorio e Itaipú también tiene la facilidad de ejecución, no hay controles y entonces la unidad ejecutora que está instalada en el municipio de Carmelo Peralta, que ahora es una piecita, quiero que vayan y lo vean. Entonces, sí. No, yo creo que respondiendo a tu pregunta, todos los ojos de los medios tienen que estar ahí. Respondiendo a tu pregunta, de 35 millones a 90 millones, y vos me preguntás, ¿hasta dónde vamos a aguantar para bancar la caja de la campaña oficial? Y ahí tenés una prueba de lo que son capaces. Es casi el 200%. Sí. Sí, increíble, ¿verdad? No, pero va más allá de la capacidad misma de ejecución, digamos, ¿verdad? Así mismo. Ahora, estas son las condicionantes locales que pueden actuar en contra de este proceso de recuperación, que ya lo están haciendo. Digamos. Pero después tenés otros problemas como la pandemia y mismo el contexto regional, que también va a incidir, cambio de gobierno en Chile, cambio de gobierno, elecciones en Brasil, la situación económica misma
del Brasil, aunque tuvo una recuperación del 5.2%, me parece, este año. Para el año que viene, los pronósticos no son nada alentadores en el caso de la economía brasileña. Si vamos un poco más, Benjamín, y de la gente a veces me pregunta, China no habla de una recuperación de su tasa de crecimiento normal. Y bueno, ¿qué cuerno me importa China? Ocurre que China es el que determina la demanda energética mundial. Hoy, ante el anuncio de que China no va a crecer lo que estaba previsto, la OPEP convoca una reunión urgente, la Organización de Productores de Petróleo, y dice, che, nuestro comprador no nos va a comprar la cantidad que estaba prevista. No podemos producir lo que teníamos previsto. Ergo, racionan la cantidad de petróleo en el mundo y el impacto sobre el precio es inmediato. Si bien hoy teníamos una tendencia a la baja por las expectativas, la idea es que con la tasa que anuncia China y la restricción de la OPEP, el petróleo vuelva a subir con todo lo que ello implica. Para nosotros que somos tomadores de precio, para la logística en el mundo, que es la que transporta los bienes que tenemos, pero aún así hay un 2022 esperanzador y hay un 2022 del sector privado que entiende que algo va a cambiar. Y les digo por qué. Casi 50% de aumentos en maquinarias para la construcción y para la agricultura. Quiere decir que el sector privado que maneja, que huele, que siente, cree que esos sectores el año que viene van a poder soportar sobre sus espaldas la eventual indisciplina del sector público. José Luis Rodríguez Tornaco, muchísimas gracias por compartir como siempre este espacio y tu conocimiento con nosotros. Al contrario, para mí es siempre un placer, ya me siento como en casa. Es que estás en tu casa. Está bien que te sientas así, es tuya también. Y así que mis respetos a la audiencia y a las órdenes. Muchas gracias. Además, esta noticia ratificando el hecho de que el 2022 se presenta favorable, aunque con puntos suspensivos y condicionantes, también es un hecho sumamente importante. Es favorable, pero no hay que descuidar. No, porque intervendrán otros factores que siempre se oponen. Esa favorabilidad tiene que estar en buenas manos, fundamentalmente, ¿verdad? En economía, cuando la gente cree que le va a ir bien, le va mejor. Así mismo. Así que es importante transmitir también. Tal cual. Bueno, Benjamín, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, pero sigan allí ustedes, ya llega enseguidita cuenta final.